¿Qué tal? En esta ocasión revisaremos la segunda clase o la segunda sesión. Estaremos revisando el material que se llama Guía para el Diagnóstico Clínico DSM-5, que pensándolo de esta manera es un manual del manual. Es decir, recordemos que el DSM-5 es un manual de diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales o las enfermedades mentales utilizado comúnmente en psiquiatría y en algunas ramas de psicología, como por ejemplo cognitivo-conductual, o actualmente también ya se empieza a integrar más a la terapia también o la corriente breve sistémica. Y digamos que este libro, que también se los haré llegar, es una guía para el diagnóstico clínico dentro del DSM-5, es decir, nos brinda una perspectiva del cómo este autor utiliza, por así decirlo, el DSM-5 o como una recomendación o sugerencias de cómo utilizar el DSM-5. Acá en este manual o esta guía nos habla de un panorama general de la obra, que acá nos menciona que existen guías rápidas. Digamos que va a empezar con estas guías rápidas empiezan con algunos resúmenes de los diagnósticos que se van a analizar en él, y de otros trastornos que pudieran afectar a los pacientes que refieren problemas similares. También un material introductorio, donde cada trastorno va a iniciar con una descripción breve para orientar al lector en torno a dicho diagnóstico. También va a haber como ciertas características esenciales, donde se conocen también como prototipos, que se han agregado con la intención de hacer más accesibles los criterios del DSM-5, los criterios que se toman tal cual del DSM-5 para hacer los distintos diagnósticos. Y digamos que incluye también una cuestión que le llama letras pequeñas, en donde a la mayor parte del material que se utilice para el diagnóstico, que va a estar incluido en las secciones, se le va a dominar, o el autor lo va a denominar machote, ¿no? Que digamos que ese machote es que cada sección escrita en letra pequeña en realidad contiene uno o más pasos importantes en el proceso diagnóstico, en el proceso para llegar a ser un diagnóstico. Va a existir también lo que es un diagnóstico diferencial, que acá se van a encontrar todos los trastornos que deben considerarse como alternativos al valorar los síntomas, es decir, para poder hacer ese diagnóstico diferencial, es decir, elegir un trastorno u otro. Es decir, que si una sintomatología pertenece a una u otra entidad diagnóstica. También va a haber algo conocido como discapacidad o malestar, que para la mayor parte de los grupos de criterios diagnósticos del DSM-5, el paciente debe experimentar cierto grado de tensión o algún tipo de disfunción, ya sea en alguna de sus esferas, como por ejemplo la cuestión laboral, las interacciones sociales, las relaciones interpersonales, académicas o de algún otro tipo. Y digamos que con esto es para asegurar que se puede diferenciar a las personas que son pacientes de quienes, si bien pudieran ser considerados entre comillas normales, eh, también tengan algunos de estos aspectos presentes en su vida, ¿no? También se va a considerar la cuestión de la duración, donde para diagnosticar diversos trastornos es necesario que los síntomas se presenten durante un tiempo mínimo, es decir, viene marcado, ¿no?, durante un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependiendo el trastorno, y datos demográficos, que acá algunos trastornos se limitan a ciertos grupos de edad o de género. También va a haber notas para la codificación, como digamos como muchos listados van a venir como características esenciales y que van a incluir o van a concluir con ciertas notas, las cuales aportan información adicional en torno a factores que son especificadores, subtipos, gravedad y otros temas pertinentes al trastorno en cuestión. También vendrán algunas cuestiones como los cuadros, que a lo largo de esta guía se van a incluir para tratar de dar lectura a una imagen general de distintos temas sobre los distintos trastornos también. Y también encontrarán o mencionan el panorama general de la obra el autor de la guía, que digamos en su redacción, él menciona que ha tratado de usar un lenguaje lo más sencillo posible para que realmente sirva como una guía. En la estructura de esta guía, habla de que los primeros 18 capítulos del libro van a contener descripciones y criterios para los diagnósticos principales de salud mental y trastornos de personalidad. Y el capítulo 19 va a incluir información que tiene que ver o que es relativa a otros términos que nosotros pudiéramos encontrar útiles o los lectores pudieran encontrar útiles, ¿no? Como por ejemplo algunos códigos similares o de homologación con el CIE 9 en este caso, que ahorita ya existe el CIE 10, que es el manual de enfermedades
digamos, médicas generales que utiliza la Organización Mundial de la Salud, y que en el capítulo 5 incluye los trastornos mentales. El autor también habla de algunas excentricidades, es decir, que en su guía vamos a encontrar algunas excentricidades, es decir, cosas poco comunes, como algunas abreviaturas, también algunas llaves, es decir, que va a abrir algunos símbolos de llaves, como para hablar de algunas características esenciales, otros cuadros para indicar casos que existen dos opciones especificadoras, o que se excluyen de manera mutua, o algunas otras especificaciones tal cual como muy particulares. También algunos especificadores de gravedad, es decir, para indicar qué tipo de gravedad presenta algún tipo de trastorno en particular. Y también una evaluación de la capacidad del desempeño, es decir, una evaluación del cómo se interpretaron las distintas escalas que se utilizaron para evaluar distintos trastornos en el DSM. Se dice que el uso de la guía para el diagnóstico clínico del DSM-5, que es esta guía tal cual que les digo que les proporcionaré, va a proponer el autor varios usos. Por ejemplo, el estudio de un diagnóstico, es decir, entendiendo que los diagnósticos se pueden hacer de diferentes maneras, acá el autor va a mencionar específicamente cómo va a ser sus diagnósticos, el cómo utiliza la información para hacer un diagnóstico dentro del DSM-5, o a partir del DSM-5, mejor dicho. También va a ser la evaluación de algún paciente cuyo diagnóstico se cree conocer. Para eso puede servir también esta guía, ¿no? Acá vendrán también con las características esenciales, comparar la información que se tiene del paciente con el prototipo, asignar calificaciones en una escala del 1 al 5, utilizando la clave que menciona acá la guía, o que se menciona dentro de la guía, para, digamos, asegurarse de que se consideró la información necesaria para realizar un diagnóstico diferencial a final de cuentas. También se puede utilizar para hacer la evaluación de un paciente nuevo, es decir, un diagnóstico nuevo en el sentido de un paciente que va llegando a consulta. Y el desarrollo también de una visión más amplia. Digamos que acá, entendiendo que existen muchos trastornos diferentes mencionados en el DSM-5, según el DSM-5, digamos que la idea es que esta guía ayuda también, o pretende ayudar a que quien lo esté leyendo, o quien se quiera adentrar a la cuestión diagnóstica desde el DSM-5, lo pueda hacer desde una visión más amplia, es decir, familiarizarse de forma más amplia con los distintos trastornos. Acá también habla de algunos números de códigos que tratará de homologar, como lo había mencionado tal vez un poquito antes, con el CIE 9 en este caso, pero actualmente ya existe el CIE 10, que acá en el CIE 10, por ejemplo, les explico un poquito qué es este manual que utiliza la Organización Mundial de la Salud, que el capítulo 5 habla de trastornos mentales. Cada capítulo, por ejemplo, si es el capítulo 1, pues tiene la letra A, y así sucesivamente el 2B, C, D, F. Acá en el capítulo 5, que es el F, cuando habla de los trastornos mentales, cuando uno va a codificar o poner el código de un trastorno para un diagnóstico, va a poner la letra F, y luego va a poner el grupo, que serían las primeras dos decimales, y luego un punto, y luego las siguientes dos decimales, que sería como el trastorno específico dentro de ese grupo. Y acá también nos va a tratar de brindar una guía. También nos va a brindar el uso del sistema de clasificación del DSM, es decir, el cómo aprender a usar las clasificaciones dentro del DSM. También hablará del diagnóstico incierto. Digamos que el diagnóstico incierto es cuando uno no está muy convencido o muy seguro de tener el diagnóstico exacto, correcto o indicado. Entonces habla una posibilidad también de clasificarlo, o una calificación provisional, por así decirlo, que se llama diagnóstico incierto, mientras se obtienen mayor evidencia o mayores datos de sintomatología o signos que permitan hacer ese diagnóstico, o salir de ese diagnóstico incierto y hacer un diagnóstico más exacto. Y también la indicación de la gravedad de un trastorno, entre otras especificaciones también, que va a mencionar, o que va a tratar de utilizar el autor. Como, nuevamente, recordemos que este libro sería una guía del manual, por así decirlo, podemos llamarlo un manual del manual, cómo utilizar el manual, el DSM-5. Acá nos hablará de condiciones y trastornos físicos también, es decir, que hay ciertas enfermedades físicas que pueden tener una incidencia importante en la aparición o en la existencia de algún trastorno
mental. También hablará de problemas psicosociales y ambientales que también pueden influir de alguna manera. Y por último también nos va a tratar de orientar o explicar qué es exactamente un trastorno mental, que obviamente nos dice que habrá muchas concepciones, pero para el autor la definición que va más acorde a la guía que le está proponiendo, él nos habla de que un trastorno mental sería un síndrome con relevancia clínica, que recordemos que síndrome sería una colección de síntomas que pueden ser conductuales, es decir, que se pueden manifestar a través de la conducta, que pueden ser psicológicos, es decir, observados o referidos también subjetivamente por los pacientes, y que causa a la persona una discapacidad o un malestar en el desempeño social, personal o laboral. Es decir, que en algunas de las esferas de la persona o quien llega a hacerse un diagnóstico o a tratar de considerarlo dentro de un trastorno mental, se verá afectado en algunas de esas esferas. También nos habla de ciertas características o criterios que deben enfatizarse en cuanto a los trastornos mentales. El primero nos dice que los trastornos mentales describen procesos pero no personas, es decir, que no deberían de ser etiquetas para las personas, sino más bien definirían algún proceso por el que está pasando la persona, ¿no? También en cierto grado van a describir algo de anormalidad, es decir, que está presentando algo que no es esperado o específico para el sujeto que presenta estos malestares en alguno de sus esferas, como lo mencionábamos, y que de alguna manera eso también va a ser determinado por la cultura de cada individuo, es decir, que lo que se considera normal o anormal. También nos menciona que no debe de asumirse que existen límites definidos en los trastornos, es decir, que puede existir como características de uno acompañados de otro, es decir, no hay un límite exacto entre cada uno de los trastornos. Y también nos habla de que la diferencia esencial entre una afección física como neumonía o diabetes y un trastorno mental como la esquizofrenia o el trastorno bipolar 1 mencionados en el DSM es que vamos a conocer las causas de la neumonía o la diabetes, y que sin embargo en cualquiera de los trastornos, como hablamos ahorita de la esquizofrenia o el trastorno bipolar tipo 1, digamos que esos trastornos podrían tener como una base física que tal vez no hemos descubierto, pero que tenemos que considerarla por lo pronto psicológica, es decir, que no podemos quitar el renglón o la atención a que existe un factor orgánico, pero que tal vez aún no se descubre como tal. También nos habla de que el término, en términos generales, el DSM-5 va a seguir un modelo médico de enfermedad, más que un modelo psicológico, porque recordemos que este manual fue creado para la psiquiatría. Y también nos habla de que con pocas excepciones, el DSM-5 no hace conjeturas acerca de la etiología de la mayor parte de estos trastornos. Es decir, que siempre va a tratar de explicar el origen de los trastornos. También nos va a hacer unas advertencias el autor, donde nos menciona que el hecho de que, por ejemplo, el manual, el DSM-5 omita algún tipo de trastorno, no implica que ese trastorno no exista. O también nos advierte que el diagnóstico no es para aficionados, no es para que alguien que no está haciendo un trabajo profesional o una tarea profesional tome el manual y empiece a hacer diagnósticos desde ahí. También nos habla de que el DSM-5 no puede aplicarse de manera uniforme a todas las culturas o en todas las culturas, pues fue creado en una cultura muy particular, y también que el DSM-5 no pretende tener la fuerza de una ley, es decir, que no es algo tácito, que no es algo que debe ser tomado tal cual las cosas, sino que también debe abrirse a diversas posibilidades. Y que por último también el manual diagnóstico terminaría por ser tan bueno como la gente que lo utiliza. Si dependiendo el uso que uno le dé y la forma en que uno lo utilice, pues terminará por ser bueno o por no ser tan bueno. Acá también algo importante a mencionar es que recordemos que no en todas las ramas de la psicología se utiliza el DM5 o los trastornos mencionados en el DSM-5 como entidades diagnósticas. Recordemos que, por ejemplo, en psicoanálisis se hace trastorno estructural de la personalidad con una teoría totalmente distinta, con tal vez pudiéramos mencionar esta sintomatología que se aborda de manera distinta, y en donde los trastornos mencionados en el DSM-5 muchas veces no son considerados, o bueno, no muchas veces, no son considerados para nada en el psicoanálisis. Obviamente algunos trastornos o algunas entidades diagnósticas del psicoanálisis sí van incluidas, no con el mismo nombre, pero sí con la sintomatología en el DSM-5. Por ejemplo, en psicoanálisis nosotros diagnosticamos con las estructuras de personalidad,
que tiene que ver con la cuestión de la neurosis, la perversión y la psicosis. Dentro de la neurosis encontraremos la histeria, la neurosis obsesiva. También algunos autores como Lacan, por ejemplo, hablan de la estructura fóbica. Cuando hablamos de perversión, hablaremos de perversiones sexuales y morales, donde encontraremos, por ejemplo, la psicopatía, lo que ustedes conocen como asesinos seriales, por ejemplo. Y también en la psicosis encontraremos una estructura psicótica, encontraremos la esquizofrenia, encontraremos la melancolía, encontraremos la psicosis maníaco-depresiva y encontraremos la paranoia y el autismo como las más graves de la psicosis. Y como les decía, acá es una cuestión que no tiene que ver una cosa con la otra, son diferentes formas de hacer diagnóstico. Pero bueno, gracias por atender el video y nos vemos la próxima ocasión.